Dale, Buenas tardes, mi nombre es Andrés buenas Tapia. tardes. Estoy acá con Camilo González, con quien vamos a hablar sobre Jürgen Habermas, que es representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Mi objetivo con esta entrevista es analizar los aportes de Habermas a la pedagogía crítica desde la teoría de acción comunicativa, buscando tomar a través de el desarrollo de algunos de los elementos puntuales de sus planteamientos teóricos, algunas claves pedagógicas que emergen del pensamiento habermasiano y que tienen validez y relevancia en el marco de la teoría de la educación y han realizado aportes a la pedagogía crítica. Entonces vamos a empezar. Uno de los postulados en que se basa Habermas en la interpretación de la teoría crítica radica en el presupuesto de que el conocimiento se constituye en la realidad y no mediante la reproducción de conceptos. El aprendizaje funcional se constituye cuando el contenido es significativo para el estudiante, cuando éste se asume como sujeto de una realidad con la cual forma una misma entidad. El aprendizaje eficaz para el desarrollo del estudiante depende de su experiencia, que se conforma según su individualidad y las características del marco de contexto. Entonces aquí vamos a hablar sobre la simbiosis entre la teoría y la práctica en el contexto pedagógico en el cual se inspira Habermas, quien como parte de la escuela de Frankfurt se enfocó en la teoría crítica. Con sus planteamientos, moviliza al individuo contextualizado en su medio hacia su autenticidad basada en reconocer la libertad del individuo como una responsabilidad de la persona que, en definitiva, es el sujeto objeto de la acción. Los planteamientos de Habermas se encaminan a fortalecer la importancia de pensar por sí mismo, así como también reivindican las relaciones humanas. En este sentido, hay enlace con lo que dice Freire de la educación liberadora. ¿Qué nos puede decir, por favor, Camilo, sobre este reconocimiento de la libertad individual y la importancia de pensar por sí mismo, como dice Habermas? Mm, a ver, es que es más bien complejo. Eh, a ver, como para contextualizar un poco, el juego va en varios niveles, ¿no? Un poco voy a hablar de eso que procura hacer Habermas, que es, a ver, es rescatar el racionalismo, como que ese es como su gran proyecto. Entonces, ¿en qué consiste rescatar el racionalismo? Un poco la primera parte de la escuela del proyecto de la escuela de Frankfurt tuvo un desenlace un poco radicalmente negativo, no porque, o sea, porque al fin y al cabo la escuela de Frankfurt se dedicó a reflexionar acerca de lo que sucede con los estados totalitaristas y lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. En esa medida, como que pues el juego de la escuela de Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin, entre ellos, pues es como volver a entender como entender el precipicio al que había llevado la racionalidad a la historia. Si entiendes un poco con muchísima desconfianza respecto a los estados, a la política en sí misma, a lo que logran los estados cuando hay ciertas configuraciones que vuelven a los sujetos un poco ciegos a lo que pueden producir los estados. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Habermas, digamos que la perspectiva de la primera escuela de Frankfurt termina siendo un poco oscura. Y el proyecto de Habermas es retomando el proyecto de la escuela de Frankfurt, es como recuperar la racionalidad. Y él plantea que la recuperación de esa racionalidad tiene que ir a la par de un proyecto en el que la comunicación sea el núcleo a través del cual se constituye y se consolida la noción misma de lo político. Entonces, eso para simplificar en qué consiste. O sea, es como que ante la desconfianza radical que hay frente a a las instituciones,
hay que buscar una filosofía que pueda establecer un marco de comprensión de lo que puede ser la política cuando tiene sentido la política. Y entonces para hacer ese proceso, Habermas plantea la idea de la teoría de la acción comunicativa, que en sí consiste en una especie de gran esquema metodológico para reconocer cuándo hay procesos justos de consolidación de la producción de sentido. Entonces, en esa medida, para Habermas, la cuestión radical ahí, la cuestión radical es cómo se produce el sentido y cómo se produce el sentido que tenga una forma política. Entonces, hay varias cosas, ¿no? O sea, Habermas ha sido fuertemente criticado y la relación entre Habermas y Freire me parece súper compleja. Pues porque no es tan fácil, o sea, cuando Habermas habla de la libertad y eso, no habla o sea, habla de cosas muy complejas, o sea, en sí no es la libertad, sino, por ejemplo, en términos de una teoría de la acción comunicativa, es cuándo se pueden producir los enunciados de manera que los enunciados se correspondan realmente a las necesidades de los sujetos. Esto porque, por ejemplo, él está pensando muy fuerte en cómo hacer leyes o, por ejemplo, cómo hacer consensos sociales y cuando esos consensos sociales se realizan de manera que el consenso no fue forzado por diferentes instituciones o cómo crear escenarios donde los consensos no estén intervenidos por la violencia y etcétera. Sí, Andrés, Disculpe dime. el interrumpo. Ahí podríamos empezar a hablar sobre la funcionalidad comunicativa de la teoría de acción comunicativa cuando usted se refiere a los consensos que se hacen, ¿cierto? Ujú, sí, señor. ¿Listo Entonces, que me puede contar un poquito más de ese lado, por favor, sobre o la sea, en funcionalidad esas estoy. comunicativa? Entonces, digamos, no es la funcionalidad, porque no sé si esa es la palabra que él utiliza, pero más que la funcionalidad es como un poco la pregunta sobre cómo se crean consensos. O sea, eso es como una de las preguntas fundamentales en Habermas. ¿Por qué? Porque es que la cuestión del consenso para él nos obliga a pensar también en el funcionamiento mismo de la democracia y en cómo la reflexión sobre el funcionamiento de la democracia nos obliga a pensar también en cómo se producen instituciones, en cómo se arman las instituciones y en cómo transformar las instituciones para que el funcionamiento de las mismas sea más democrático, más abierto, más plural, tenga más sentido, ¿me entiendes? O sea, no es tanto la funcionalidad, sino cómo la reflexión sobre los consensos nos lleva a una reflexión sobre cómo está armada la sociedad en su conjunto. Y ahí es que la teoría de la acción comunicativa se convierte en una cuestión como tan interesante, porque claro, en ese punto, en ese caso, la reflexión nos lleva a cuestiones muy, muy bellas, cosas como por ejemplo, mm, cosas como por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que están en situaciones de desventaja frente a las instituciones para pensar su relación con el poder y etcétera? O sea, ahí hay un montón de preguntas que se derivan de la reflexión de cómo se producen los Y ahí consensos. es que entra, perdón, lo interrumpo, no, la relación con Freire de la pedagogía del oprimido y todo eso, la cuestión del oprimido y todo eso, como dije al principio, ¿cierto? No. O sea, es que yo la verdad no conozco si hay relación entre los dos. Creo que no. O sea, la verdad no sé si Freire cita directamente a Habermas. Yo no lo he leído así. No, yo casi que estoy seguro que Habermas no lee a Freire. Pero se pueden hacer interpretaciones que los conecten, ¿sí? Ahora, pero ya serían interpretaciones muy libres de la relación entre los dos, ¿sí me entiendes? O sea, Sí. no es que haya un diálogo directo, como por ejemplo, si hay un diálogo directo entre Habermas y Adorno o entre Habermas y Derrida, por ejemplo, que es un diálogo en el que el uno cita al otro y dialoga con su obra, dialoga fuertemente con su obra. Aquí no es tan así. ¿Me entiendes? Eso es Es como más más bien de es interpretación de cada uno. sí, es como una especie de búsqueda de conexión entre los dos autores, pero en esa medida, por ejemplo, las perspectivas de Freire estarían muy casi, yo diría,
en otra dirección. Por ejemplo, para Freire, esta cuestión de, o sea, su idea de reconocer el saber del otro en tanto saber, en tanto algo que se construye allá en el territorio, con unas formas que son muy propias del territorio, a veces tocaría con ciertos de los planteamientos de Habermas, porque Habermas en su idea de que podemos establecer como esquemas de acción comunicativa generales, macro, digamos, un poco universales, porque eso es lo que él busca, o al menos en la interpretación que hace Rancière de esto, Habermas tiene que sacrificar ciertas ideas de pluralidad en su idea de crear un esquema de acción comunicativa universal. Listo. Pero eso es ya otro diálogo, ¿sí me entiendes? Igual yo creo que hasta ahí está bien porque ya, digamos, ya se me está alargando el video. O sea, como una Ok, especie de ok, conclusión, ok. lo que busca, bueno, todo esto de la escuela de Frankfurt es como reflexionar sobre el autoritarismo y lo que ocurrió durante Ujú, la Segunda Guerra Mundial, cuando pues los sujetos estaban ujú, enseguecidos a lo que pasa en los estados. ujú. La teoría de acción comunicativa consiste más en ser un esquema metodológico para producir el sentido y que más que una funcionalidad comunicativa como tal es el planteamiento de cómo se crean conceptos a favor de la democracia, llevándonos a pensar cómo Consenso, se... no concepto, sino consenso. Ah, eso, consensos, perdón, consensos Ajá, a favor de cómo funciona la democracia para que se piense mejor cómo se arman las instituciones y que su ajá, funcionalidad tenga más sentido. exactamente. Eso es como la tarea de él. Alex, muchísimas gracias Camilo por su ayuda y agradezco la Ajá. interacción. Muchísimas gracias. Entonces, yo ya bajo el